Y estamos de regreso nuevamente con nuestra invitada, la maestra Violeta Fernández, que nos está hablando sobre la energía nuclear y catástrofes ambientales y socioambientales. En el bloque anterior estábamos hablando sobre el impacto que tuvo en Hiroshima en los años 40 el uso de la energía nuclear, que de alguna manera se le dio un uso bélico, fue sobre lo que estábamos comentando. Y ahorita vamos a pasar a otro tema muy interesante, que es ya la parte de uso de la energía nuclear. De cómo se usa la energía nuclear ya para fines a lo mejor industriales, pero también el impacto ambiental que está generando. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue la bomba atómica, el siguiente uso que se le dio a la energía nuclear pues fue con la construcción de reactores para producir electricidad, ¿no? Entonces, en una nueva forma de control y uso de esta energía, pues ya de forma para realizar un bienestar social, en un estado de desarrollo de la industrialización de los países, y pues teníamos como dos bloques en la Segunda Guerra Mundial. Teníamos lo que era la parte de Rusia y teníamos la parte de los Estados Unidos, que habían aparecido como aliados, ¿no?, frente a un enemigo común que habían sido Alemania. Pero pues ya la situación postrada de europea pues quedó como estos dos bloques, ¿no?, que es lo que conocemos en el siguiente periodo histórico como la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría, que fue entre Estados Unidos y Rusia. Hay una imagen muy común de que están debajo de cada uno de Rusia y de Estados Unidos había una bomba atómica, ¿no? Y cada uno tenía presionado un botón, ¿no? Entonces, esta parte de contención entre quién podía tener control sobre ahora lo que conocemos como recursos estratégicos, principalmente el uranio, pues formó un conflicto muy grande de quién podía controlar más la energía nuclear. O sea, claro que sí tenía un uso eléctrico, pero no dejaba de ser un uso militar y un control estratégico en un periodo de Guerra Fría. Entonces viene la construcción de Chernobyl, que es un proceso aletargado porque también significaba el uso de nuevas tecnologías que no habían estado adecuadas. Si hacemos un poco de retroceso histórico, pues se había utilizado en un primer momento el carbón, después estaba el petróleo, pero ahora se estaba utilizando la energía nuclear. ¿Y por qué es el problema de la energía nuclear, no? O sea, ¿qué es lo que tiene la energía nuclear que se vuelve incontrolable? Pues es el problema de su almacenamiento. O sea, en el caso del petróleo, ustedes ven los tanques y ven las pipas de petróleo que lo contienen y no pasa nada. En el caso de la energía nuclear, no, necesita de cierta ojiva, de cierta construcción para contener ese potencial que tiene. Y precisamente por eso es que sucedió el accidente de Chernobyl. Fue el 26 de abril de 1986 en que sucede esto. ¿Por qué? Porque se estaba probando hasta qué punto si ocurría una falla eléctrica en los enfriadores de Chernobyl, se activaba el proceso de diésel para generar el enfriamiento. Esto no sucedió. No se dio el enfriamiento del núcleo de producción nuclear de Chernobyl y fue que se dio la catástrofe nuclear de Chernobyl. Y viene en esta pugna de poder controlar la energía nuclear. Hasta la fecha no podemos controlar a un 100% la energía nuclear. Es por eso que existen posiciones tan encontradas con el uso de la energía nuclear. Sí, sobre todo, bueno, que fue algo parecido ahora con lo que vamos a hablar después de Japón, que igual no pudieron controlar. Yo creo que aquí es por un sobrecalentamiento. Quieren contener algo que está irradiando calor y pues es una forma, la cuestión esta de los enfriadores y toda esta base de agua. Sí. Realmente es impresionante tanta energía que se puede generar. Y efectivamente, como tú lo comentas, o sea, no lo podemos ni envasar, ni meter en un contenedor.
no. Y tampoco se puede tener un control, por ejemplo, de los desechos nucleares. Ese es el otro gran problema. O sea, ya tienes una producción nuclear, pero ahora ¿qué haces con los desechos nucleares? O sea, hasta la fecha los siguen encapsulando en cerámica y se van al fondo del océano. Pero no es como, yo lo pienso como en nuestra casa. O sea, ustedes no meten su basura debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, en realidad eso es lo que están haciendo ahora con los desechos de energía nuclear. Lo estamos metiendo en las profundidades del océano, pero es como poner la basura debajo de la alfombra. Tal vez es un ejemplo muy caricaturesco, ¿no? Para la gravedad del problema, pero es eso, en que aún no hemos encontrado las soluciones para los desechos nucleares. Sí, sobre todo que la humanidad está, digamos, queriendo avanzar, queriendo controlar un poquito esta parte de la energía, pero no tiene la visión de la destrucción que está generando. Sí. Yo igual lo veo también en la parte, ahorita bueno, vamos a comentar esta cuestión, porque está oculta, hablaste del término uranio, y según la gente que estudia cuestiones indígenas, se sabe que también parte del movimiento zapatista del 94 de levantamiento tuvo como consecuencia el hecho de que querían destruir la selva lacandona porque encontraron yacimientos de eso, de uranio. Entonces querían destruirla para poderlo extraer, y también ahí se dio un fenómeno sociopolítico. Sí, bueno, es que en realidad, o sea, los recursos estratégicos hasta la fecha forman conflictos sociales, y no solo en México, por ejemplo, como lo que pudiese llamarse lo del movimiento zapatista, sino que también, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Con las minas de uranio. Entonces, el tener recursos estratégicos a países como nosotros periféricos, que se América Latina en su mayoría, nos pone en un dilema muy grande frente a países de centro como Estados Unidos o a países europeos que quieren utilizar esos recursos. El problema es que no son ni siquiera utilizados para el desarrollo económico e industrial de nuestros países, sino para la creación de armas. Entonces, cuando tú hablas ya de una cuestión estratégica y militar como es Estados Unidos y que requiere de guerra porque ha hecho su economía a través de la guerra, bueno, más bien ha desarrollado su economía a través de la guerra, y a veces se le da el contexto de una economía bélica. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a una economía bélica de un país desarrollado, un país de centro, frente a países como nosotros que somos tercermundistas, ¿no? O así nos han nombrado? Entonces, ¿qué estrategias podemos tener frente a ellos, ¿no? Y muchos dicen, bueno, es que los países periféricos lo que deberían de hacer es un mejor bargaining, ¿no? ¿Y a qué se refieren eso? O sea, que aprendamos a negociar. Pero ¿cómo vamos a negociar nuestros recursos, ¿no? Entonces, y que no sea solo un proceso de saqueo, porque tiende a ser muchas veces eso, un proceso de saqueo y de deuda de nuestras naciones. Y también otra parte importante con respecto a la energía, ahorita que lo mencionaste, energía, ¿por qué tanto problema para la energía, no? Porque es que hablamos de energía, y es que necesitamos electricidad, y ahora también, por ejemplo, con la reforma energética, ¿no? La energía significa el potencial también que tiene un país de desarrollo a nivel industrial. Y no hay desarrollo si no hay destrucción. O sea, estamos hablando de que necesariamente para tener un desarrollo, necesariamente para que se cree un bienestar para todos, tiene que haber un proceso de destrucción de la naturaleza. Es imposible pensar a veces, como se ha llegado a creer, en la utopía de un ecodesarrollo. Lamentablemente, como seres humanos y como sociedades, arrasamos con lo que vemos a nuestro paso. Y por ejemplo, si hablamos de energía eólica, pues son cementerios de aves. Si hablamos de energía nuclear, pues tenemos lo que es la radiación y componentes tóxicos. Si hablamos de energía eléctrica, pues hablamos también de un proceso de contaminación de fuentes hidroeléctricas, por ejemplo, de ríos, ¿no? O de presas. Entonces, la gente que vive alrededor de presas carece de agua, ¿no? Entonces, también hay unas contradicciones muy grandes con respecto al desarrollo, porque no es un desarrollo equilibrado para todos, sino es disparejo.
Sí, de hecho, la idea de desarrollo es muy cuestionable, Sí, y la idea también de llegar a primer mundo es muy cuestionable. Por ejemplo, ahorita retomando para ir cerrando esta etapa de comentarios, la parte de Chernobyl, para la gente que pues fue esto en los 80, mucha gente a lo mejor ya lo olvidó, no sabe qué pasó. ¿Qué consecuencias a nivel general tuvo este impacto a nivel ambiental, social? bueno, pues es que si estás hablando de nivel ambiental, pues por lo menos a un radio de 25 kilómetros había una contaminación por radiación. Y eso hablando creyendo que fue a 25 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Tal vez esta radiación llega aún mayor, pero estás hablando que seguramente a un radio de 25 tienes ya un problema ambiental. ¿Esto qué te ocasiona? Que no puedes sembrar. O sea, no son terrenos que quedan lastimados y o sea, no puede, o sea, si tú siembras jitomates, son jitomates radioactivos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los animales, pues hay mutaciones. En la cuestión de los humanos, pues también hay malformaciones genéticas. O sea, y por ejemplo, en los niños, pues tienes casos de cáncer de garganta, por ejemplo. Anemia es uno de los casos también más grandes que se da, el caso de anemia. Y el problema es que no se cuenta con el abasto suficiente para atender a una población cuando se da una crisis nuclear. ¿De qué estamos hablando? Que, por ejemplo, que tienes más de 10,000 damnificados, ¿no? O sea, es tan masivo el problema de la población y daña a una parte demográfica tan importante que no cuentas con los hospitales necesarios para atender a todos, ni con la medicina necesaria para atenderlos, que es lo que vamos a ver con el caso de Japón. Y después un poco más porque la gente no quiere nucleoeléctricas en América Latina. Por ese problema, porque dicen, por ejemplo, los argentinos, está la planta de Atucha cerca de una falla tectónica, y entonces dicen, bueno, es que aquí sí hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer si hay una falla nuclear, no? Porque solo tenemos un hospital y no tienen la capacidad de atender a la población que somos. Entonces esa es una de las consecuencias, porque no tienes ni siquiera a las enfermeras y a los médicos especializados para atender una catástrofe de esa magnitud. Pues muy interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos.